En esta mañana, hermanos, es un gusto para mí presentar a alguien con quien tuve también el privilegio de trabajar por lo menos muy cerca o durante un año en la Iglesia de Cristo Vive y pues conocerle como estudiante, conocerle en el desarrollo del ministerio que ya lo hemos visto cómo ha crecido y sabemos que es un joven con muchas ganas. No voy a mencionar lo que algunos se han dicho, ¿verdad? De otros, porque no quiero que pise tan fuerte, de modo que se vaya a sumir, porque es lo que les ha pasado a muchos, que pisan tan fuerte que se les olvida, ¿verdad? Que tienen que andar, pues, muy cuidadosos en su andar. Y pues me da mucho gusto en esta mañana presentar a ustedes, ya lo conocen, es un joven pastor, bueno, colaborador y pastor también de la Iglesia Cristo Vive, trabajando brazo a brazo junto con el hombro del pastor Eric Robles, y creo que eso ha sido de mucha fortaleza y ayuda para él. Así que damos el tiempo, hermano Daniel Lara. Gracias por aceptar la invitación. Sé que es algo difícil porque la responsabilidad en este momento está sobre tus hombros, en tu lengua, en tu corazón, pero creemos y yo creo firmemente que Dios te va a usar. Dios te bendiga, hermano. Muy buenos días a todos, hermanos, amigos, colaboradores. Gracias a Dios, pues tengo la bendición de haber platicado tal vez con la mayoría de ustedes, no, tal vez no con todos, pero sí por lo menos saludar a la gran mayoría y pues también doy gracias a Dios por la oportunidad que se me da de compartir una porción de la palabra de Dios que tiene que ver más o menos con los temas que se han estado dando en las últimas reuniones por Zoom. Y pues el tema que me compartieron para poder yo preparar se llama Fortaleciendo Relaciones Ministeriales. Es el título por ahí. Si alguien está anotando o bueno, o si anota en su mente y tiene buena memoria, que ahí lo pueda retener en su mente, en su corazón, es Fortaleciendo Relaciones Ministeriales, basado en Gálatas 2:9. Ahí si lo quieren buscar en sus Biblias, los que por ahí la tengan cerca. Y es este pasaje en el cual quiero basar pues la predicación, la enseñanza que espero que sea de bendición para ustedes. Y dice ahí en Gálatas 2:9, si ya lo tienen, lo voy a leer yo. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Lo voy a volver a leer. Dice así, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y quiero empezar diciendo que pues cada uno de nosotros podemos recordar el camino por el que Dios nos ha ido trayendo en esta vida. Algunos ya tienen décadas, algunos tenemos unos cuantos años, pero cada uno puede recordar cómo Dios, desde aquel primer día inolvidable en que el Evangelio llegó a nuestra familia, a nuestra vida, por medio de un misionero, de un pastor, de algún hermano fiel de la iglesia, que fue y le predicó a nuestros padres, nos predicó a nosotros, y ese día inolvidable en el que nosotros le abrimos nuestro corazón y recibimos esa salvación eterna de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez algunos lo hicimos siendo niños, otros jóvenes, otros adultos, y eso es algo inolvidable, ¿no? El día en que Dios nos salvó por la eternidad, pero también podemos recordar ese día en el que Dios nos llamó a nosotros para servirle de tiempo completo, donde Dios puso una carga en nuestro corazón
por las almas de las personas y le dijimos a Dios, sí, heme aquí, envíame a mí. Tal vez no sabíamos todo lo que teníamos que saber para hacer la obra, pero Dios había puesto una carga en nuestro corazón por las almas, por servir en la iglesia, por servir a los hermanos, y teníamos esa fe y ese amor por servir a nuestro Dios. Y Dios nos fue preparando y fuimos creciendo a través, algunos de instituto, a través de ir al compañerismo, de ver a otros obreros de más experiencia, cómo nos instruían en cómo servir a Dios. Aunque lamentablemente algo de lo que pienso es que antes había más, siento más humildad en muchos jóvenes de aprender a hacer la obra, de escuchar a mentores. Y ahora yo veo tal vez algunos jóvenes que pues ya estudiaron un poco o tienen un poquito de años, tal vez no han hecho mucho, pero ya se creen de mucha experiencia, de tanto conocimiento que no necesitan, yo creo que ni de Dios para seguir aprendiendo, ya están más allá del bien y del mal. Pero gracias a Dios por aquellos hermanos que son fieles, que nos han instruido. Yo recuerdo que hace ya casi 14 años, cuando era estudiante de instituto, y a mí me tocaba llegar a las reuniones regionales, a la UPBC, que era la que me tocaba, y luego llegaba a los compañerismos, y yo veía así hacia arriba, ¿no? A los hombres de Dios dándonos ejemplos de cómo trabajar, de cómo predicar, de cómo orar, de cómo enseñar, de cómo hacer la obra de misionera, de cómo ir a otro campo, y uno los veía hacia arriba, ¿no? Diciendo, ojalá Dios tenga compasión de uno y nos use como a ellos, ¿no? Yo imagino a los pastores de experiencia, a los peces gordos, como yo me imagino cómo nos han de ver a los que llegábamos hace años, como unos charalitos en quencles ahí, flaquitos y ojerosos, que decían, no, pues ya vienen esos jovencitos, ¿no? A ver cuál resulta bueno, a ver cuál es fiel, a ver cuál de verdad viene a servir a Dios y no buscando otras cosas. Pero doy gracias a Dios por esos hombres de Dios que con fe y amor nos alentaban a seguir adelante. Hay muchos, gracias a Dios, yo creo que todos nosotros hemos tenido mentores, hermanos de ejemplo. Yo recuerdo uno, el hermano Harold de Bilbis, el cual yo sé que fue un hombre de mucho amor para con todos nosotros y que impactó la vida pues de la mayoría de nosotros. Y yo sé que hay otros hermanos que también yo no tuve la bendición de estar aprendiendo de ellos, pero sé que a muchos de ustedes les enseñaron. Pero yo veía a esos hermanos que con amor, que con sabiduría y paciencia nos animaban e inspiraban a servir a Dios, hasta el punto de tomarnos en cuenta para trabajar con ellos, aunque no lo sabíamos todo. Gracias a Dios, pues saben que pues uno de mis mentores, el pastor Eric Robles, pues ahí ha tenido la paciencia, el amor, la esperanza y todo, y también nos ha regañado, pero todo eso ha servido para ir madurando e ir creciendo. También el hermano Alfonso Alviso, que me daba la oportunidad de ir con él a viajes evangelísticos a diferentes partes de la República, y doy gracias a Dios por esa oportunidad que nos dan, que han tenido esa paciencia, que aunque a veces la hemos regado, pues nos tienen la mano, a veces nos quieren dar un zape porque dicen, no, este la riega cada rato, pero también nos dan el abrazo, el saludo, el decir, sigue adelante, no te rindas. Entonces, gracias a Dios, en el compañerismo, en las reuniones regionales, yo creo que hemos podido encontrar amigos. Algunos han encontrado hasta suegros, ¿no? En esos compañerismos, gracias a Dios. Pero también, lamentablemente, yo creo que hemos encontrado rivales o competidores o hasta enemigos. Pero al final uno decide qué actitud tomar y al final Dios se encarga de cada uno de nosotros. Aún los mismos apóstoles tuvieron riñas por ver quién era el mayor y quién en el cielo se iba a sentar a la diestra de Cristo, a la derecha o a la izquierda. Y a veces hasta en nosotros, yo creo que aún uno de lejos ha visto cuando ciertos ministros, pastores se llegan a disgustar, ¿no? Se dicen cosas que no son o a veces están sensibles y se enojan y
causa roces, pero aún con todo eso, seguimos en la obra, seguimos adelante. Y ahorita en la situación que nos toca vivir son tiempos muy difíciles. Nadie se imaginaba que iba a estar la humanidad encerrada en sus casas y que nosotros no podríamos reunirnos en nuestros locales por tantos meses. Aquí en la Ciudad de México, pues ya la última reunión que tuvimos como iglesia fue el 15 de marzo, esa fue la última, y ahorita pues ya prácticamente son 4 meses, ¿no? Y bueno, no sabemos hasta cuándo va a seguir esto, pero una de las cosas que debemos de entender es que tenemos que estar unidos como siervos de Dios. Tenemos que fortalecer esa relación. La situación es difícil, la presión es grande, los ataques, la maldad, la lucha es grande y tenemos que cerrar filas, tenemos que unirnos. Y es lo que dice aquí en Gálatas 2:9, dice ahí en la palabra de Dios, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Un primer punto que quiero compartir es que tenemos que reconocer la gracia de Dios en los ministerios en los cuales servimos. Reconocer la gracia significa que vemos la mano de Dios en los ministerios. Vemos a Dios respaldando, bendiciendo y dando fruto a través de los ministerios. Ciertamente, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado siempre primero de uno mismo, de que uno esté en el camino de Dios, en la doctrina de Dios, sirviendo con limpia conciencia, esforzándonos. Tenemos que cuidarnos cada quien primero. Y también, después de cuidarnos a nosotros, de ver por uno mismo que uno esté en el camino de Dios, también debemos de probar la fidelidad de los otros obreros, como aquí se ve que Pablo, Bernabé estaban ahí llegando y que los que eran líderes en la iglesia en Jerusalén, Jacobo, Cefas y Juan, reconocieron que Dios estaba usando a Pablo y a Bernabé para alcanzar a los gentiles. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar de los demás, porque sabemos que ha habido gente que se ha metido y ha querido dividir y ha querido atacar o que no hace la obra con las mismas motivaciones, con una conciencia limpia como lo anhelamos nosotros. Lamentablemente yo creo que algunos de nosotros nos hemos topado con hombres así, que no buscan el avance de Cristo, sino que buscan sus propios beneficios, la propia fama, las finanzas y otras cosas que no está bien. Pero tenemos que reconocer que también hay ministerios dentro de nosotros, que hay hermanos que se han esforzado por décadas, que han sacrificado muchísimas cosas y van a seguir hasta el final de sus días sirviendo a nuestro Dios. El mismo apóstol Pedro, él había ganado almas, él se había esforzado y Dios lo había usado grandemente para alcanzar a miles y miles de almas en predicaciones, pero también en su momento tuvo un error. Y Pablo se acercó y le dijo, ¿por qué tú te retraes cuando vienen los judíos de Jerusalén? Tú te retraes de comer con los que estamos aquí. Eso está mal, ese ser hipócrita. Y también Pablo le llamó la atención a Pedro. Pedro no dijo, no, eres bien exagerado, Pablo, ¿no? Me exhortaste frente a todos, me regañaste, no, yo mejor agarro mi Biblia y me voy de este compañerismo, ¿no? No, a veces se nos tiene que llamar la atención y uno tiene que aguantar y ser maduro y decir, sí, o sea, lo siento, la regué, ¿no? Dije algo que no estaba bien, estaba muy presionado, lo dije con mala actitud, o no estoy sirviendo a Dios en la iglesia, o no estoy llevándolo como Dios manda. Y a veces hay quienes nos tienen que llamar la atención y uno tiene que aguantar para madurar y crecer. Pero también a veces yo pienso o veo que luego hay el otro extremo, de que hay quienes son inquisidores y pues están queriendo juzgar a todos los pastores y cortar cabeza de medio mundo. Al final también esa actitud es nociva. Cuando solo están juzgando y llega un momento en lugar de animar, desaniman, desaniman, desaniman. Entonces, tenemos que tener un equilibrio.
Dios, yo creo que Dios nos está resguardando un remanente fiel de pastores que ha demostrado a través de los años su fiel amor y su arduo trabajo por la obra de Dios. Y que ahorita con esta situación que estamos viviendo se está probando todavía más a aquellos que van a estar dispuestos a ser fieles hasta el final, aunque vengan cosas más difíciles. Y debemos de seguir sirviendo a Dios a pesar de las pruebas, a pesar del fuego de prueba que se puede venir sobre la humanidad o que ya se está viniendo, o de los retos que se están presentando. La gracia de Dios va a seguir fortaleciendo nuestros ministerios para seguir adelante, donde Dios nos puso, ahí con ese grupo de hermanos, ahí en esta zona del país o en otro país, la gracia de Dios nos va a fortalecer para seguir hasta el final. Y aún damos gracias a Dios por esta pandemia, porque Dios se está encargando de destruir todos esos ministerios falsos que supuestamente sanan, que supuestamente profetizan prosperidad. Y ahora con todo esto, Dios los está acabando. Todos esos falsos profetas, algunos hasta ya se están muriendo, otros están bien encerrados ahí en sus casas por miedo a la pandemia porque no tienen el poder de sanar, ¿no? Que solamente traficaban con la fe de las personas. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Primero, reconocer la gracia de Dios en los ministerios y ver cómo Dios está mostrando a aquellos hombres que van a permanecer fieles hasta el final, predicando el evangelio, esforzándose aún en las situaciones más difíciles y precarias. Pero también lo segundo que debemos de hacer es darnos la diestra de compañerismo. Tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos. Es lo que dice Gálatas 2:9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí, si no me equivoco, los hermanos que tienen más tiempo, pero yo cuando supe de este versículo y que al parecer, a menos que me equivoque, este versículo habla más o menos la frase en que se acuña el compañerismo o la práctica de convivir entre hermanos, de ese momento de cuando uno llega al compañerismo y uno se saluda. Y esa es una muestra de señal de respeto, de apoyo mutuo, de amistad, de colaborar con nuestras fuerzas para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ese saludo cuando podíamos reunirnos de forma presencial y vernos, ese saludo era muy significativo, ese saludarnos, ese abrazo, esa sonrisa, esas pláticas, esas carcajadas, el cantar juntos, el escuchar la predicación de la palabra ahí a la hora de convivir en el partimiento de los alimentos, en la sobremesa, aún en el tiempo de deporte y que algunos podíamos convivir. Entonces era algo muy hermoso que se generaba, que Dios propiciaba ahí y generaba ese compañerismo, esa unidad. No sabemos hasta cuándo se podrá tener ese tipo de compañerismo que teníamos. Dios permita que sea pronto, pero sin duda que tenemos que fortalecer esos lazos de unidad, hermanos. Tenemos que unirnos, tenemos que buscarnos. Gracias a Dios por estas reuniones que se están abriendo a través de esta tecnología, pero aún con todo eso tenemos que unirnos más. Necesitamos apoyarnos en todos los sentidos, espiritual, emocional y económicamente. Precisamente la palabra compañerismo viene de koinonía, que habla de tener una sociedad, una participación, una interacción. Habla de ayudarse, de contribuir, de ofrendar, de estar unidos, de apoyarnos. Lo necesitamos. Varias de las peticiones que se han expresado
al inicio y que se van a expresar más adelante, hablan de eso, de esa necesidad que tenemos, de esa carga, de esa lucha. Yo pregunto, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu ánimo ante esta situación? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estamos preocupados? La situación que nos rodea cada vez nos aflige más y más. ¿Cómo está nuestra economía? No, tal vez algunos están batallando porque no se están recogiendo ofrendas como antes. ¿Cómo está tu salud física? ¿Has podido dormir bien? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo está tu ánimo espiritual? ¿Tienes ganas de seguir sirviendo a Dios, de seguir predicando, aunque está una situación difícil? ¿Alguien más sabe de tus preocupaciones? ¿Lo que te aflige? ¿Tienes amigos con los cuales puedes contarles las cargas que tienes? ¿Tienes esa confianza de levantar el teléfono, marcar a tu amigo pastor y decir, ora por mí, porque mi esposa está batallando por esto? Ora por esta situación en esta región que tenemos de violencia. Ora por mí, estoy estresado, estoy cansado, me duele ciertas partes del cuerpo, no puedo dormir, siento que estoy cayendo. ¿Tienes alguien a quien contarle? Yo recuerdo un caso, no voy a decir el nombre, pero fui en uno de los compañerismos, precisamente en el último que hubo en Monterrey. Yo recuerdo que ahí donde estábamos en el comedor, no sé por qué me atrasé, fui de los últimos en llegar a comer. Pero ya yo iba rumbo a la mesa donde estaban repartiendo la comida, había que recoger, pero en el comedor había varias mesas y había una mesa en una esquina y había un pastor ahí, solito sentado, pero como que viendo a la pared. Y es alguien al cual le debo mucho porque también me animó a servir a Dios, fue de inspiración para mí. Pero yo no sabía por qué estaba ahí como castigado en la esquina él solo, ¿no? No sabía. Pero yo tuve así como que pues, decir, el hermano, ¿no? Y llegué por atrás y le puse una palmada atrás, ¿no? Y dice, ¿qué tal, hermano? Qué gusto verle, ¿cómo está? Y todo eso, ¿no? Y ya se paró, me saludó y todo, ¿no? Platicamos rápido, hermano, voy a recoger mi plato para comer, ¿no? Pero ya, ya fui a recoger mi plato y como que medio volteé a ver si el hermano que estaba ahí sentado, ¿no? Cómo seguía. Y yo vi como que se levantó, agarró su plato y ya se fue a sentar a una mesa donde estaban más pastores. Entonces, no sé qué me hizo pensar o sentir que este hermano traía cargas, que este hermano, algo pasó, algo traía, que como que se aisló ahí, ¿no? Tenía cargas. Entonces, no me había dado cuenta hasta que ya dije, pues qué bueno que me pude acercar y darle una palmada en la espalda, ¿no? Y después de eso él se levantó y se fue a platicar con los demás, como que se integró, ¿no? Entonces, a veces uno no sabe cómo está otro pastor o qué cosas está cargando. Y que a veces con una sola palmada en el hombro, un saludo, un abrazo, un Dios te bendiga, qué gusto me da verte. Otro hermano ahí en ese mismo compañerismo, es platicando con él, un pastor más joven que yo, y platicando, ¿no? Cómo estaba la obra que está empezando y todo esto, y no sé, se me dio preguntarle por su esposa, ¿no? ¿Cómo estaba? No había podido el compañerismo. Y ya, se empezó a abrir, nada más fue cuestión de preguntar, ¿y cómo está tu esposa? Y empezó a comentar, es que mi esposa, pues están haciendo estudios, posiblemente le tengan que hacer una operación, y ora por ella, y eso es lo que sucede. A veces nosotros como hombres nos falta apoyarnos. A veces estamos cargando con todo y sí somos muy fuertes, somos pastores, somos espirituales, pero necesitamos apoyarnos en otros. Necesitamos preocuparnos por otros. Necesitamos preguntarnos cómo estamos, cómo está la familia y ayudarnos. Dice en Gálatas 6:2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, uno tiene que meter el hombro para ayudar a aquel que está cargando con esos problemas, con esa enfermedad, con esos problemas económicos, con esos problemas en la iglesia,
A veces también uno tiene que meter la cartera para ayudar. Tal vez algunos no podamos dar miles, pero sí podemos dar unos cientos y eso ayuda a los hermanos que están batallando. Pablo era un verdadero cristiano en su actitud hacia los demás, porque nunca estaba tan porque nunca estaba tan inmerso en sus propios problemas como para no pensar en los de sus amigos. Eso es algo muy cierto, aunque Pablo era un hombre que trabajaba muchísimo, que evangelizaba mucho, que ganaba almas, que estaba al pendiente de muchas iglesias, él nunca estaba demasiado ocupado para no preocuparse por sus amigos que colaboraban en la obra. Tenemos que cerrar filas, hermanos, y ayudarnos más que nunca, ayudarnos, apoyarnos, porque todos en algún momento necesitaremos del apoyo de otro compañero, hermanos. Todos. Tal vez tú en este momento no estás pasando por algo fuerte, pero tarde o temprano la vida da muchas vueltas y en algún momento uno va a necesitar del apoyo de los demás. Si tal vez tú en algún momento tuviste alguna diferencia con alguien porque dijo algo de cierta manera, tenemos que limar esas asperezas entre nosotros. Tenemos que sacar al diablo, porque la estrategia del diablo es dividirnos. Eso siempre ha sido su estrategia. Y a veces por susceptibilidades, uno, uno está muy sensible y dicen cosas y uno es muy sentimental y se aleja de los demás. Hay cosas que son superficiales y tenemos que limar esas asperezas y aun si entre nosotros hay algo que platicar, hagámoslo en privado y decir, mira, una vez tú dijiste algo o tú mencionaste algo y a mí no me pareció y me hizo enojar. Y, y es que esas cositas entre nosotros hacen que poco a poco nos alejemos. Por eso yo creo que algunos que han dejado de ir al compañerismo ha sido por algo, ¿no? Uno no sabe. Y el diablo usa esa raíz de amargura para separarnos, para dividirnos, para debilitarnos y no apoyarnos y no trabajar y que la obra de Dios no avance. Entonces, tenemos que ser compañeros de milicia, tenemos que tomar la iniciativa para buscarnos, para cuidarnos, ayudarnos. Si tú ayudas a otros colaborador, a otro pastor, estás ayudando a una iglesia completa para que siga adelante. Dice ahí también en 2 Corintios 11:28, lo dice Pablo. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, hay hombres como Pablo de un corazón muy grande que además de tener tanto trabajo en el ministerio, se dan el tiempo para ayudar a otros consiervos. Yo he podido ver, y yo creo que todos hemos podido ver, hermanos que tienen un gran ministerio, que tienen muchísimo más trabajo que uno y que predican en el compañerismo y que dan todo y que Dios los usa poderosamente. Y todavía después de que predican y de que tienen una iglesia con mucho trabajo y de que andan por todo el país o por otros países, todavía bajan del púlpito y después de los cantos, de la oración, hay hermanos que se acercan a pedirle consejo y los hermanos con un gran corazón se sientan y los empiezan a atender uno por uno por uno. Eso es tener un gran corazón por las almas, por los consiervos. Y si esos pastores, y si esos pastores que tienen tanto trabajo se dan el tiempo de ayudarnos, ¿cuánto más nosotros que no tenemos un ritmo tan pesado podemos ayudar a otros? Gracias a Dios esta semana, un buen amigo me habló por teléfono, es la segunda vez en esta pandemia que me habla, simplemente para preguntarme cómo estoy, cómo está mi familia, cómo está mi mamá, y doy gracias a Dios por esos amigos que tienen la iniciativa de buscarnos.
Eso es lo que debemos de hacer entre nosotros, tener esa iniciativa de buscarnos, de apoyarnos. Dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Si tú quieres tener amigos en el ministerio, tú tienes que mostrarte amigo con otros. Dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En verdad, una de las cosas más valiosas que podemos tener son esos amigos que en los momentos más difíciles se acercan a nosotros y oran con nosotros y están al pendiente de nosotros. A veces hay quien dicen, es que a mí nadie me habla, es que a mí nadie me busca. Más bien tendríamos que analizar qué tanto yo estoy tratando de hacer amigos en el ministerio, qué tanto yo realmente me preocupo por otros, o si solamente estoy preocupado porque a mí me busquen, porque a mí me atiendan, porque a mí me hagan caso, cuando más bien uno debe de tener la iniciativa de estar al pendiente, y más de aquellos que ahorita pues están batallando con enfermedad o con problemas o con escasez económica. Y hay un ejemplo muy grande en Filipenses 2:25 que lo menciona Pablo, que es alguien que es un gran ejemplo pues para todos nosotros. Ahí, si lo buscan en Filipenses 2:25, habla de un hombre llamado Epafrodito, que fue un gran compañero de milicia del apóstol Pablo, que hizo algo impresionante. Hay comentaristas que dicen que, pues literal, Epafrodito se jugó la vida para ir y ayudar a Pablo. Dice ahí en Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y ahí vienen las características que dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Lo que Epafrodito hizo, dice las distancias que él viajó aproximadamente 1,228 kilómetros para llevarle la ofrenda a Pablo. Imagínense, un hombre de Dios arriesgando su vida, y en aquel entonces pues los viajes no eran como ahorita tan fácil, pero él estuvo dispuesto a atravesar pues ahí todo ese mundo de aquel entonces y llegar hasta Pablo y darle esa ofrenda que él necesitaba para seguir sirviendo a Dios. Y dice que él se enfermó, o sea, él arriesgó su misma vida y se enfermó, y dice que prácticamente Epafrodito era de un corazón súper noble. ¿Por qué? Porque aún él mismo, cuando Pablo dijo, les voy a decir a la iglesia de los filipenses que estás enfermo y que estás grave para que oren por ti, dice, prácticamente le decía, no, no quiero que ellos se angustien porque yo estoy enfermo. O sea, Epafrodito era un gran hombre de Dios que amaba a los siervos de Dios, que estaba dispuesto a dar su vida para que estuviera bien Pablo y para que siguiera adelante en la obra de Dios. Eso es lo que, eso es lo que debemos hacer. Ahorita no tenemos que viajar más de 1,200 kilómetros para mandar una ofrenda. Ahorita es muy fácil. Ahora, para hablar o vernos con otro colaborador, otro pastor de otra región, pues no tenemos que gastar prácticamente nada más que hacer una videollamada, levantar el teléfono y decir, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está la iglesia? ¿Puedo orar contigo? Vamos a orar. Que Dios te fortalezca, Dios te va a sacar adelante, confía. Entonces, la verdad, hermanos, es que tenemos que ver esa gran necesidad que hay entre nosotros. Yo creo que muchos estamos muy cargados. Algunos ya les está llegando pues esta enfermedad del COVID. Otros, pues sus esposas están enfermas. Y además de toda la carga de trabajo y la preocupación de las iglesias en que ministra. Entonces, tenemos que apoyarnos, hermanos. Tenemos que ser sensibles. Tenemos que vernos con esa necesidad que traemos.
esta situación se está agravando y nos está llegando a todos la presión y eso nos está haciendo que nos desgastemos y por la falta de tal vez de vernos, de esas reuniones de compañerismo, de esas reuniones regionales, pues claro que a veces nos sentimos hasta cierto punto un poco solos, pero si realmente queremos apoyarnos, tenemos que buscarnos, tenemos que ayudarnos. A veces el ministerio se siente uno muy solo. Eso me lo ha dicho el pastor Eric. Uno tiene que tener colaboradores, uno tiene que tener compañerismo, porque a veces el ministerio se siente solo y tener verdaderos amigos con los cuales cuentas siempre su apoyo no es fácil, no es fácil más aquellos que tal vez no tienen copastores o pastores con los cuales platicar o descargar los problemas de la iglesia, más ustedes que tal vez no tienen un chalán, alguien que les ayude ahí, necesitan buscar tener compañerismo con otros y platicar y no cerrarse y abrir y escucharse y apoyarnos unos a otros. Gracias a Dios, tal vez los pastores que hemos estado bajo un mentor que nos ha enseñado, que nos cuida, que, 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 que ha tenido la sabiduría de formar un equipo de pastores para trabajar. Debemos dar gracias a Dios los que estamos cobijados por ese grupo de pastores. No es fácil tener un equipo de pastores. ¿Por qué? Pues porque a veces hay roces, porque a veces hay diferencias, porque a veces no pensamos igual. Pero una de las cosas que hay que entender para hacer equipo es que Dios nos ha dado dones diferentes, carácter diferentes, pero el propósito es el mismo, glorificar a Dios, predicar su evangelio, ganar almas, discipular, preparar más obreros. Ese es el mismo objetivo y tenemos que apoyarnos. Aún acá en la Ciudad de México, pues yo he visto cómo el pastor Eric es sabio porque sabe, aunque nosotros somos mucho más chicos que él nos tiene paciencia. O sea, aunque no lo sabemos todo, yo he de pensar a veces, decimos nuestra opinión y la hemos de regar, ¿no? O sea, a decir él, ¿cómo piensan eso que va a funcionar, no? Pero él es paciente. Y el hecho de preguntarnos, ¿tú qué piensas? Que le pregunto a Omar, a Roberto, nos pregunta, ¿qué piensas? ¿Qué podemos hacer? ¿Tú cómo lo ves? Y a veces nos quedamos callados porque no sabemos qué hacer, pero pues decimos, no, pues está bien, o pues lo voy a pensar, ¿no? Pero el hecho de escucharnos te hace ser parte de, el que tal vez no tengas todas las respuestas, pero el que te toma en cuenta, y eso hace que se genere un equipo de trabajo de pastores. Entonces, tenemos que apoyarnos, hermanos, tenemos que esforzarnos, tenemos que darnos la diestra en señal de compañerismo para poder seguir predicando el evangelio. Y ese es el tercer y último punto, es lo que dice ahí en Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En lo que va a concluir el hecho de reconocer los ministerios, la gracia de Dios en los ministerios, en el hecho de darnos la diestra en señal de compañerismo, en el hecho de apoyarnos, el de cerrar filas, el de orar unos por otros, el de buscarnos, el de apoyarnos, va a redituar, va a concluir en que vamos a poder seguir predicando el evangelio. Probablemente algunos pues se han ahogado porque no han sentido quien les tienda la mano. O tal vez aquellos que se han estado ahogando tampoco piden ayuda. Pero si nos ayudamos unos a otros, si nos apoyamos unos a otros, si oramos, si nos consolamos, si estamos ahí apoyándonos, vamos a poder seguir predicando el evangelio. Vamos a apoyar, nos vamos a animar, nos vamos a decir, sigue adelante, aunque estás en otro país, aunque tal vez no haya muchos creyentes allá, aunque tú te sientas solo, yo desde aquí voy a orar por ti. Y cuando tú necesites algo, yo voy a estar para ti, hermano, amigo, para apoyarte, para orar contigo. Dios te va
a proveer y te mando esta ofrenda, no es mucho, pero es una muestra de amor, hermanos. Hay una narración que encontré por ahí que habla de la iglesia primitiva, de que había una asociación de hombres que se hacían llamar los parabolani. Así se les llamaba a estos hombres, porque estos hombres se encargaban de visitar a los presos y a los enfermos. Eran cristianos que iban y visitaban a la gente en necesidad. Sobre todo se dice que aquellos que tenían enfermedades infecciosas o contagiosas. Se dice que en el año 252 después de Cristo se declaró una peste en Cartago. Y bueno, toda la gente que no era creyente dice que arrojaban los cadáveres, ¿no?, a las calles y huían aterrados por no contagiarse. Algo como que en algunos países está pasando, donde sacan a los cuerpos y tienen que recogerlos de la calle las autoridades. Pero se dice de un obispo cristiano que él tuvo la valentía de animar a su congregación e hizo algo impresionante, que dice que se organizaron para enterrar a los muertos y atender a los enfermos en esta ciudad. Y dice que al hacer esa labor, salvaron a la ciudad y salvaron muchas vidas de la destrucción y de la desolación, porque no dejaron a los cuerpos ahí tirados, sino que fueron y los enterraron. El cristiano debería de tener ese coraje casi temerario que le dispusiera a jugarse la vida para servir a Cristo y a la humanidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que apoyarnos. Tal vez no vamos a hacer eso que hizo este obispo cristiano en aquel entonces, pero por lo menos sí podemos hablarnos y apoyarnos entre nosotros con algunos de nuestros compañeros de milicia que están enfermos. Y no sabemos si en algún momento alguno de nosotros nos llega esta enfermedad y necesitemos del apoyo, de la oración, de las ofrendas, de una llamada, decir, estoy contigo, hermano, vas a salir adelante, Dios te va a levantar. El resultado de todo esto va a ser que la obra de Dios se mantenga avanzando. Y gracias a Dios, porque hay hombres de Dios que tienen un compromiso muy grande y que abren su corazón y están llamando a otros pastores para animarnos. Aquellos que lo están haciendo, síganlo haciendo. Y aquellos que tal vez no lo hemos hecho como debería ser, hagámoslo. Hagamos una lista de petición de esos compañeros que están enfermos, anotando el nombre de su esposa y realmente orar. Lo necesitamos, hermanos. Yo no sé qué tan grave se pueda poner esta situación en el país, si se agrave todavía más y necesitamos todavía orar más y apoyarnos y fortalecernos. No sé quién de los que estamos aquí tal vez diga, ya estoy cansado, ya no puedo, no sé qué hacer, no sé cómo salir adelante, y tal vez uno de nosotros sea el que le pueda levantar el ánimo, meter el hombro y decir, sigue adelante, no desmayes. Somos un compañerismo, que nos amamos, que vamos a luchar juntos por salir de esto con la ayuda de Dios. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este versículo fue una contestación de hace muchos años a una duda que yo tenía, que me surgió hace muchos años, más jovencito, que yo me preguntaba, ¿cómo sé que estoy en el verdadero camino? ¿Cómo sé que estoy en la verdad? ¿Cómo sé que realmente estoy con los verdaderos discípulos de Cristo? Yo me hice esa pregunta, me surgió esa pregunta, y gracias a Dios, con ese versículo de Juan 13:35, Dios me respondió. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. La prueba de que somos verdaderos ministros de Dios, de que estamos sirviendo a Dios,
es de que nos amamos unos a otros. Esa es la prueba. Y tenemos que crecer en amor unos para con otros, hermanos. Les animo y Dios nos anima a que nos amemos más, a que nos apoyemos más. Y aún pues está profetizado que en su momento también va a venir persecución. Y si no estamos unidos, viene la persecución, no vamos a aguantar, hermanos. Vamos a huir, vamos a caer postrados solos, porque no va a haber otra persona que esté ahí al lado orando por mí, apoyándome. Entonces, tenemos que apoyarnos, tenemos que derribar esas ideas o esas cosas del pasado y tener una relación ministerial más fuerte. Y pues eso es lo que les quería compartir y me gustaría pues hacer una oración para terminar este tiempo, si me permiten. Voy a hacer una oración, hermanos. Nuestro Dios, estamos agradecidos por la salvación eterna que nos has dado. Estamos agradecidos que tal vez no somos los mejores hombres, ni los más preparados, ni los más capaces, pero en tu gracia, tú nos llamaste a servirte. Tal vez no hemos hecho nuestro mejor trabajo, no hemos dado todo el fruto que tú quieres que demos. Pero aún con todo eso, te agradecemos de que tú nos hayas puesto en el ministerio, de que tú nos hayas puesto en este compañerismo de pastores. Te doy las gracias porque tú has puesto grandes hombres de Dios que no han sido perfectos, pero que han abierto su corazón y han dado su vida, su tiempo por nosotros, por amor a ti, para seguir sirviendo en tu obra y llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Y queremos rogarte, Dios, que en estos tiempos que son difíciles, tú nos fortalezcas, tú nos animes, tú nos unas más como compañerismo, que nos apoyemos unos a otros, que demostremos que verdaderamente somos tus discípulos porque hay amor entre nosotros. Líbranos de las divisiones, líbranos de los rencores, líbranos de la amargura, Dios, y únenos para poder seguir llevando tu evangelio. Fortalece a aquellos que están débiles, fortalece a aquellos que están luchando contra la enfermedad y ayuda a los que estamos bien a apoyarles, ayudarnos aún económicamente y que ninguno de nosotros nos sintamos solos, sino por el contrario, sintamos el amor tuyo a través de nosotros. Ayúdanos a fortalecer esos lazos de compañerismo y podernos apoyar con mayor amor, con mayor fe, con mayor sabiduría y gozarnos de que podemos seguir adelante con tu poder, Dios. Bendícenos grandemente, ayúdanos, síguenos preparando. Sabemos que vienen cosas tal vez todavía más difíciles, pero tú nos vas a dar la fuerza. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.